Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué bueno que podamos volver a encontrarnos para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Que tengas un muy bendecido día y muchas gracias porque estás allí acompañándome. Te invito como siempre a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque sabemos que siempre estás cuidándonos al lado de nuestros queridos, al lado nuestro, con tus ángeles guardianes. Padre, ahora vamos a abrir tu carta de amor y no queremos escuchar palabras humanas. Necesitamos escucharte a ti. Por eso te pedimos que nos des mentes receptivas, corazones abiertos para entender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Y gracias, Padre, también porque sabemos que el Espíritu Santo nos potencia para andar por tus caminos con tus fuerzas. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. La lección de esta semana lleva por título Libertad en Cristo. El versículo para memorizar está en Gálatas 5:13 y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas capítulo 2, versículo 4, Pablo se refirió brevemente a la importancia de proteger la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de libertad, lo cual hace tan a menudo? ¿Qué incluye esta libertad? ¿Cuán lejos llega esta libertad? ¿Tiene límites? ¿Y qué conexión tiene la libertad de Cristo con la ley? Pablo aborda esta pregunta al advertir a los gálatas acerca de dos peligros. Primero, el legalismo. Los oponentes de Pablo en Galacia estaban tan enfocados en intentar obtener el favor de Dios por medio de su comportamiento que perdieron de vista la naturaleza libertadora de la obra de Cristo, de la salvación que ya tenían en Cristo por la fe. El segundo peligro es la tendencia a abusar de la libertad que Cristo obtuvo por nosotros, cayendo en el libertinaje. Quienes sostienen esta visión suponen erróneamente que la libertad es incompatible con la ley. Tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la libertad, porque ambos mantienen a sus adherentes en una forma de esclavitud. Sin embargo, la apelación de Pablo a los gálatas es que permanezcan firmes en la verdadera libertad que es su posesión merecida en Cristo. Ahora pasamos al día domingo, el día domingo que lleva por título Cristo nos ha libertado. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Al igual que el grito de mando de un líder militar a sus tropas valientes, Pablo llama a los gálatas a no rendirse con respecto a su libertad en Cristo. La fuerza y la intensidad del tono de Pablo hacen que sus palabras prácticamente salten de las páginas a la acción. De hecho, esta parece ser justamente la intención de Pablo. Aunque este versículo está conectado temáticamente con lo que precede y lo que sigue, su aparición abrupta y la falta de conexión sintáctica en griego sugieren que Pablo deseaba que este versículo se destacara como una enorme gigantografía. La libertad en Cristo resume todo el argumento de Pablo y los gálatas estaban en peligro de entregarla. Te invito a que juntos vayamos a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos mientras pensamos cuáles son algunas de las metáforas utilizadas en estos versículos
y cómo nos ayudan a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Empecemos con Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al versículo del mismo capítulo 1, el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora vayamos al capítulo 2. Del capítulo 2 vamos a leer el versículo 16. Seguimos en Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora pasamos al capítulo 3 de Gálatas, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Las palabras de Pablo, la libertad con que Cristo nos hizo libre de Gálatas 5.1, pueden sugerir que tiene otra metáfora en mente aquí. La construcción de esta frase es similar a la fórmula utilizada en la libertad sagrada, manumisión, de un esclavo. Dado que los esclavos no tenían derechos legales, se suponía que una divinidad podía comprar su libertad, y a cambio el esclavo, aunque era realmente libre, pertenecía legalmente a esa divinidad. Por supuesto, en la práctica el proceso era ficción. Era el esclavo el que depositaba el dinero para su libertad en la tesorería del templo. Considera, por ejemplo, la fórmula utilizada en una de las casi 1000 inscripciones encontradas en el templo de Apolo Pitio en Delfos, que datan de 201 a.C. al año 100 después de Cristo. Dice: por libertad Apolo de Pitio compró de Sosibo de Ánfisa una mujer esclava cuyo nombre es Nicaea. Sin embargo, el pago lo ha hecho Nicaea a Apolo por su libertad. Está sacado de Ben Witternhorn III, Grace in Galatia, página 340. Esta fórmula comparte una similitud básica con la terminología de Pablo, pero hay una diferencia fundamental. En la metáfora de Pablo no hay ficción alguna. Nosotros no pagamos el precio de nuestra libertad. El precio era demasiado alto para nosotros. Éramos impotentes e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús apareció e hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nuestra cuenta, al menos sin perder la vida. El pago, la penalidad por nuestros pecados, librándonos así de la condenación. Él pagó la penalidad. Jesús. Examina tu propia vida. ¿Pensaste alguna vez que podrías salvarte tú mismo? ¿Qué debería decirte tu respuesta acerca de cuán agradecido debes estar por lo que nos ha dado nuestro Dios vivo en Jesús? La posibilidad de tener a través del sacrificio de Cristo la vida eterna, ¿no? Bien, ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título Avanzar por fe. En Ageo 1.2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Participé en una reunión donde se discutía si la iglesia debía permitir que una unidad evangelizadora saliese para establecer la obra en un nuevo lugar. Algunos pensaban que no, y el argumento era que no había dinero para construir una nueva capilla. Los hermanos podrán reunirse hoy y mañana en una casa, y después esos hermanos hasta citaban la palabra de Cristo cuando dijo que un constructor, antes de construir, primero se sienta y hace los cálculos. La iglesia
está corriendo un serio peligro cuando avanza y avanza sin tener dinero para construir. Tenemos que avanzar de acuerdo con nuestras posibilidades o sufrir por nuestra imprevisión. Desde el punto de vista humano estaban en lo correcto, planta por planta, fundamento por fundamento. No era lógico permitir que un grupo de hermanos saliera para abrir una nueva congregación sin un presupuesto para construir un nuevo templo. Pero, ¿cómo saber cuándo es momento de avanzar? El versículo de hoy es como un desahogo divino. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ser fieles a la interpretación del texto, es bueno saber que el Señor está diciéndole esto al profeta Ageo, porque el pueblo, con la excusa de que todavía no se había cumplido la profecía de los 70 años de Jeremías, pensaba que aún no había llegado el tiempo para reedificar el templo. La profecía de los 70 años de cautiverio, que se inició con la destrucción del templo en el año 586 a.C., terminaría en el año 518, y el pueblo argumentaba que las dificultades encontradas repetidas veces para reedificar el templo eran una reprobación de Dios por su precipitación. Nada de lo que vale la pena en esta vida se hace sin enfrentar dificultades. El pueblo en tiempo de Ageo es una muestra de cómo hasta un profeta se puede usar para mostrar que debemos avanzar solo si hay un presupuesto que respalde nuestra marcha. Elena de White dice: los israelitas no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias, fue el tiempo cuando debieron perseverar en la construcción, pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro despertando la oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Vacilaron sin atreverse a avanzar por fe en las providencias con que Dios les abría camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. La historia se repetirá. Habrá fracasos religiosos porque los hombres no tienen fe. Cuando miran las cosas que se ven, aparecen imposibles. Su obra avanzará solo cuando sus siervos avancen por fe. Del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1197. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos recordar Ageo 1:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y recordemos hoy que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible. Y marchemos seguros, avanzando por fe, tomados de su poderoso brazo. Y recordemos hoy también que si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.